¿Ya? ¿Estamos grabando? Sí, ok. Bueno, bienvenidos también a las personas que me están viendo de forma diferida cuando, no sé si el paro se termina o más adelante. Eh, Como ya les dije a los demás, bueno, como voy a repetir lo que ya había dicho antes fuera de cámara, que es que básicamente yo voy a grabar este ejercicio. El auxiliar, yo estoy obligado a hacerlo, pero de todas maneras, como lo voy a dejar grabado, voy a subir pautas, a ustedes van a tener todos los medios para poder consultar sobre esto. Entonces ustedes lo ven cuando consideren que ya la movilización se acabó, cuando ustedes sientan que lo necesitan para poder verlo. Así que esta va a ser, como les digo, un auxiliar especial. De hecho, creo que en el título le puse auxiliar movilizado, si no me equivoco sí, auxiliar movilizado. Bueno, entonces, la pregunta que voy a hacer hoy día en este auxiliar va a ser la P2 del auxiliar movilizado que subió curso, que es el auxiliar 9, que está en el curso guardado como auxiliar 9. Ya. Entonces, voy a leer el problema junto con ustedes. Dice, un cuerpo de masa M se encuentra inicialmente en reposo apoyado en un resorte de constante elástica K y que está comprimido a una longitud delta igual a lo que está ahí. Cuando se suelta, recorre una pista horizontal donde una parte tiene roce cinético, mu, y al final de esta se encuentra con un semicírculo de radio R sin roce. Hay que determinar la expresión D del largo de la pista horizontal con roce de tal forma que el cuerpo lanzado se despegue del semicírculo en un ángulo beta medido con respecto al radio perpendicular del suelo. Este ejercicio es como súper común y viene siendo como el tipo de ejercicio que yo llamo montañas rusas, que son como, según yo, los ejercicios más entretenidos de energía y los más, como los más visibles, los más vistosos, porque finalmente tú con una montaña rusa tú puedes hacer todo. O sea, puedes trabajar con energía potencial gravitacional, eh, energía potencial asociada a un resorte, por ejemplo, trabajo no conservativo, trabajo conservativo, calcular velocidades, recordar unas cosas de dinámica que también son importantes para la parte de energía. O sea, no nos olvidemos de los DCL porque nos van a servir toda la vida. Yo creo que si es que la mayoría va a ser ingeniero, toda la vida va a estar viendo al menos un DCL. Eh, y también es importante para la parte de energía para poder como hacer bien las asunciones y hacer bien los cálculos. Porque si recuerdan, por el teorema de trabajo de energía hay una forma de relacionar los cambios de energía, ya sea cinética o potencial, a partir de los trabajos realizados por fuerzas no conservativas. Entonces, si necesitamos calcular uno de esos trabajos, necesitamos calcular una fuerza. Entonces, y la fuerza se calcula a través de dinámica con su TCL correspondiente. Entonces, teniendo eso en mente, podemos comenzar. Esta vez, el ejercicio en el auxiliar está como hacia un lado, o sea, la partícula va de derecha a izquierda, pero yo como soy occidental, yo leo de izquierda a derecha, entonces voy a hacer el dibujo así porque me resulta mucho más sencillo. Entonces tenemos nuestra, esta cuestión, acá tenemos nuestra semicircunferencia, que vamos a ocupar la imaginación para pensar que es una semicircunferencia, y el camino de largo D. Y acá tenemos nuestro resorte con presión delta. Eh, esta pelota evidentemente tiene masa M, no nos preocupamos tanto por eso, porque es dado, y nos dijeron que el radio es R. Entonces estamos buscando un ángulo, o sea, estamos buscando una distancia D tal que se despegue desde el ángulo beta. Entonces, esas son las consideraciones que hay que tener. Ya, la primera recomendación que les daría para estos ejercicios es que básicamente ustedes traten de dividirlo por partes. Porque básicamente ustedes van a ocupar, por decirlo así, solamente conservación de energía. ¿Sí? O sea, no solamente conservación de energía, quiero decir como entender bien a qué se refiere con cómo la energía se tiene que conservar en este tipo de movimiento. Entonces, finalmente, ustedes van a poder calcular energía en algún punto, luego la van a poder relacionar con otro punto siguiente, y así van avanzando. ¿Sí? Y en cada fase van a ir ocupando conservación de energía. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra fase 1, que es cuando está lanzando, cuando se lanza desde el resorte, la fase 2, que es cuando pasa a través de este camino con roce, y aquí podemos poner, por ejemplo, una fase 3, que es cuando sube, aunque en realidad no es tan así,
Yo diría que de hecho toda esta parte es la fase 3 hasta la parte en la que vamos a imponer el despegue. Que acá el despegue lo vamos a imponer de una forma bien especial. Todos sabemos que el despegue se impone con normal igual 0, pero aquí podría usar un truquito, yo al menos así lo entendí. Después podría revisar y por último en la pauta la podría corregir para ver si es que esa parte de normal igual 0 se puede añadir. Pero yo creo que va a tener sentido cuando lo veamos. Ok, entonces, vamos viendo. Un segundo. Vamos a acá, acá, acá. No, este no era. Quiero tener esta cuestión en la mano, la pauta para que no se me pierda. ¿Qué más con respecto a energías? Bueno, casi todos los ejercicios van a ser más o menos de esta onda. Energías es un formalismo súper poderoso para poder trabajar, pero requiere tener todo a la mano, o sea, todo lo que ustedes saben, tanto de cinemática como de dinámica. Y si se fijan acá no nos vamos a meter casi nunca con el tiempo, ¿ya? Porque nosotros vamos a ver cómo está intercambiando energía esta cuestión. Esto tiene una razón bien especial de ser así, que es que básicamente nosotros sí estamos trabajando con el tiempo, pero de una manera especial. Estamos aprovechándonos de que nuestros movimientos, al menos en esta parte de trabajo y energía, el hecho de conservar energía está asociado a traslaciones temporales. ¿Sí? Entonces, básicamente, yo me aprovecho de que en un sistema, si yo me muevo temporalmente, básicamente, no sé, por decirlo así, si hago el experimento hace 200 años y luego lo hago 200 años en el futuro, va a ser eminentemente el mismo. La idea detrás de eso es que la cantidad que se conserva por algo que se llama teorema de Noether, que no tienen que saber qué es exactamente, pero se los cuento, es precisamente la energía. La energía está asociada a la conservación, o sea, la energía está asociada a las traslaciones temporales. ¿Ya? Entonces sí vamos a decir que estamos trabajando con el tiempo, pero va a estar como medio escondido. Y la energía, como les digo, va a ser nuestra variable principal y es la que vamos a trabajar utilizando conservación, utilizando cómo cambia con el trabajo no conservativo, etc. ¿Ya? Eso era para que lo supieran, no es nada que deban manejar con precisión, pero es para que se fijen. Entonces, ahora sí, comenzamos. Entonces, lo primero que tienen que hacer, esto ya también, evidentemente estamos diciendo, ya pusimos nuestro sistema de referencia, ¿cierto? Ya pasamos por esto, o sea, yo ya asumo que podemos poner un buen sistema de referencia entendiendo cómo vamos a trabajar este movimiento. Entonces ahora vamos como a las partes importantes asociadas a la materia que vamos a ver ahora. Lo primero es que tenemos que fijar nuestro cero de potencial gravitacional. Esta partícula va a estar subiendo y bajando, especialmente cuando llegue, o sea, cuando llegue al círculo va a subir. Entonces eso significa que va a ganar una energía potencial gravitacional. Evidentemente nosotros, no sé si el profe se los dijo en clase, pero yo se los repito, la energía potencial gravitacional no se puede medir. Lo que se puede medir son las diferencias de energía potencial gravitacional. Y eso viene asociado a que uno tiene una libre elección de cero. Uno el cero de potencial gravitacional lo puede poner donde quiera. Y en especial lo que se hace es que se pone en un lugar conveniente. Entonces, en este caso, yo voy a marcar con este color donde va a estar mi cero potencial y va a estar en el suelo. ¿Sí? Y yo le pongo 0 joule. Entonces, aquí voy a poner fijar, se fija la energía potencial gravitacional convenientemente en este caso en x igual a 0. Entre paréntesis, suelo. Con eso ya nos cubrimos las espaldas y tanto en fase 1 como en fase 2 no vamos a tener que considerar energía potencial gravitacional. En fase 3 sí, pero en fase 1 y en fase 2 no va a ser necesario. Entonces, fase 1. La fase 1 va a estar dominada por el efecto de la energía potencial gravitacional, perdón, por la energía potencial elástica que va a aportarle el resorte a la bola cuando ésta la empuja. Entonces, nosotros vamos a ocupar conservación de energía. Y decimos, la energía inicial, antes de que el resorte lance a la pelotita,
va a estar dada por la energía potencial por la energía potencial del resorte, que yo le llamo UE. Y esa está dada por 1/2 de K por el delta X, que en este caso hace referencia a la compresión, básicamente es el L menos L0, si quieres verlo así, o X menos X0, como quieran, pero está al cuadrado. Entonces la gracia aquí es que a nosotros ya nos dan cuánto es la compresión del resorte, el X menos L0, es delta. ¿Sí? Voy a recordar acá, lo voy a anotar como una observación. Observación, sabemos que delta es igual a la compresión del resorte y es igual a, nos lo da el enunciado, lo voy a revisar al tiro, nos da, un segundo, ¿dónde estás? Aquí estás, 2 raíz de mg por r partido por k. Si se fijan, esto es básicamente como resolver un DCL, pero ya está dado. Pero va como del orden de resolver un DCL. De todas maneras, una condición inicial que se las tienen que dar. O sea, necesito darles al menos cuánto valdría X en este caso. ¿Ya? Y el largo natural del resorte también es, normalmente es dato. Pero en este caso ya sabemos que el delta es una condición inicial, entonces podemos reemplazar de inmediato. La energía inicial va a estar dada por 1/2 de K por delta al cuadrado. No voy a anotar cuánto vale delta porque no siento que valga la pena todavía. Después lo podemos reemplazar y delta es mucho más chico que escribir todo por raíz de mg repartido por K. Eso nomás. Y luego la energía final, al menos en fase 1, antes de que entre a la zona con roce, pensando en que fuera de la zona con roce no hay roce, la podemos calcular de forma inmediata ocupando que va a ser igual a la energía cinética, porque no hay potencial, de ningún tipo, ni elástico ni gravitacional. Entonces la energía final va a estar dada por 1/2 de m por bf 1 al cuadrado. Entonces, si yo les pidiera calcular la velocidad con la que va a llegar a la parte con roce, que puede ser una parte de un problema, o hacerlo bien parcelado para que ustedes lo puedan ir resolviendo de a poco, lo que tendrían que hacer es esto. Entonces, ocupar la conservación de energía, decir que E sub I va a ser igual a E sub F para fase 1, que le vamos a poner fase 1, y yo podría, por ejemplo, despejar eso en función del resto de variables, despejar B sub F. Pero en este caso no lo voy a hacer. ¿Por qué me preguntarán? Porque básicamente acá la velocidad, la energía cinética, en este caso, ¿cierto? Porque esto es energía cinética, que yo le llamo K, con el K de 1, la energía cinética va a ser igual a la energía potencial elástica que le imprimió el resorte a la pelota. Entonces, con eso ya tengo lista cuál va a ser mi energía inicial en fase 2, como en el momento en el que llega a la parte con roce. Entonces no me tengo que preocupar necesariamente de despejar una velocidad de su F, si finalmente voy a escribir de nuevo la energía inicial, porque no va a haber perdido energía, ¿ya? Porque no voy a estar con ningún tipo de fuerza no conservativa entre medio del lanzamiento de la pelotita hasta la parte donde llega al camino con roce. Entonces con eso ya estoy listo. Mi energía inicial para la fase 2 va a ser esa que está aquí. Entonces, nuevamente, vamos a la fase 2. Acá hay que ocupar lo que se llama el teorema de trabajo y energía, que de hecho es lo mismo, es la misma idea que la conservación de energía, y ya vamos a ver por qué. Pero para fijar ideas y nombres especialmente, te vamos a poner teorema trabajo-energía. ¿Qué dice este teorema? Bueno, básicamente que la energía, que el delta de energía, en este caso cinética, va a estar dado por, acá va un signo, no me acuerdo cómo era el signo, pero menos o más, menos que subir, con un menos, sí. Menos el trabajo no conservativo. A mí no me gusta esta fórmula. Siento que es muy poco intuitiva. Y realmente, a pesar de que es un bonito nombre, de forma útil, para recordar lo que está pasando realmente, es muy mala. No me gusta. Entonces yo les voy a dar una nueva fórmula, que es la que ustedes van a tener que ocupar cuando les digan teorema de trabajo y energía. ¿Qué van a hacer ustedes cuando estén en roce? Bueno, ustedes van a decir que la energía inicial, o más bien, claro, la energía inicial, ¿sí? Sea cinética, sea potencial, lo que quieran,
pero en este caso ya, llamémosle K inicial al menos, tiene que ser igual a la energía cinética final más el trabajo no conservativo. Y ustedes ahora me estarán preguntando, ya, ¿por qué? ¿Pero por qué esta fórmula es mejor? Bueno, porque si se fijan, la conservación de energía es mucho más evidente si es que yo escribo este teorema de trabajo y energía de esta forma. Porque finalmente acá está la energía que entró y acá está la energía que salió. Una dada por la cinética después del efecto de la fuerza no conservativa. Y acá está la energía disipada. Disipada por el trabajo. Entonces, si se fijan, sigue siendo la misma conservación de energía que ustedes han visto, que es mucho más evidente. Cuando ustedes escriben E sub F igual E sub I. Sigue siendo una conservación de energía, solamente que ahora ustedes saben, por el teorema de trabajo de energía, si quieren verlo así, de que la energía inicial, al pasar a través de un lugar, de un sistema donde hay una fuerza no conservativa ejerciéndose sobre la partícula a la cual están estudiando su mecánica, si quieren ver su energía, sus cambios de energía, va a existir este trabajo no conservativo que se va a llevar parte de la energía y que la va a disipar en el sistema. Pero al final la energía no se perdió, ¿sí? Solamente que la partícula se la traspasó al sistema. Espero que lo puedan ver, si no, denle una vuelta. Pero en mi opinión es mucho más fácil ver esto porque finalmente seguimos con la misma idea de que la energía se conserva. ¿Cómo se disipó la energía? Bueno, hay un montón de maneras. En especial cuando hay roce, la forma en la que se disipa es a través de energía térmica. Básicamente las cosas que tienen roce, si uno hace esto, por ejemplo, para que la energía cinética de mis manos interactúe con el roce que hay en mis palmas, la energía que yo voy a estar dándole con mis manos, la energía cinética va a estar transformándose en energía térmica que va a estar siendo disipada de mis manos por el efecto del roce de mis palmas. Esa es la idea. Entonces con esto nosotros podemos continuar, porque finalmente ya sabemos cómo calcular energía cinética. De hecho, la energía cinética, ya sabemos que la energía cinética K sub I de la fase 2 es igual a U sub B. Entonces la energía cinética K sub I, acá ya estamos en fase 2, va a ser igual a 1/2 de K por delta cuadrado. Súper. Entonces, con eso en mente, nosotros ahora podemos calcular la energía cinética final si es que a la mano tenemos el trabajo no conservativo. Entonces, para calcular omega o W, mejor dicho, no conservativo, hay que hacer un TCL. Y este DCL es sencillo. No creo que les pidan de DCL peludos cuando estén trabajando con energía, porque en realidad no es lo que quieren evaluar, pero lo necesitan. ¿Ya? Van a ser DCL simples, pero si ustedes no saben hacer DCL, por más simple que sea el DCL, no lo van a poder hacer. Entonces ténganlo presente. Bueno, sigamos. Entonces vamos a tener acá la pelota. Yo sé, supongamos que el movimiento es para allá, ¿cierto? La velocidad va a ir para allá. El movimiento va a ser en esa dirección. Entonces, mejor lo voy a quitar para no confundir. Recuerden que acá está el eje X y el eje Y. Vamos a imponer que el movimiento es para allá. Y vamos a tener lo típico. Normal, peso y roce. Entonces observemos de inmediato que si escribimos las ecuaciones de movimiento, en el eje X, esto va a ser M por I 2 puntos, o sea, M por X 2 puntos igual a F de roce, y la parte en Y va a ser igual a 0, porque no se va a estar moviendo, que va a ser igual a la normal menos mg. Como nos dicen que estamos en el régimen cinético, me voy a llevar esta ecuación para abajo, que va a ser la ecuación 1, de 1, nos dicen que el roce está
en régimen dinámico o cinético. Por tanto, la FR, fuerza de roce, se calcula como FDR igual a mu, que en este caso vamos a llamar mu al roce cinético nomás, por la normal. Y como de 2, y esto evidentemente se reemplaza en 1. No vamos a necesitar exactamente esa ecuación de movimiento, pero es importante que la tengamos presente para fijar ideas. Porque lo que nosotros queremos calcular realmente es la fuerza, solo la fuerza. Porque sabemos que la fuerza de roce es no conservativa, ¿ya? Ustedes me pueden preguntar ahora, bueno, ¿qué fuerzas no son conservativas? A priori, dentro de la física clásica, las fuerzas que no son conservativas implica roce. Si ustedes le dicen roce, al tiro fuerza no conservativa. Cuando ustedes sean más grandes y estén en mecánica, ustedes les van a enseñar una forma de calcular para ver si es que una fuerza realmente no conservativa o sí conservativa. Pero eso no va a ser relevante ahora. Ahora su fuerza conservativa es el roce. Si el roce es no conservativo, ¿ya? Y evidentemente si es que les indican, ¿cierto? Les dicen una fuerza extraña, no conservativa, ustedes tienen que hacerle caso al enunciado, pero normalmente si les dicen roce, ustedes tienen que saber que el roce es no conservativo. ¿Qué significa que sea no conservativo? Recuerden que básicamente como que el trabajo como en un delta X cerrado tiene que valer 0, ¿sí? De la fuerza. Y este trabajo, o sea, el roce no hace eso, ¿sí? Porque si ustedes, por ejemplo, no sé, pues, pasan por el camino D, volvamos al camino D, si ustedes pasan por aquí y luego vuelven, ustedes no van a encontrar que el trabajo es igual a 0. Eso no va a pasar. O al menos el trabajo que va a hacer el roce. El roce va a disipar una vez y de hecho de nuevo va a volver a disipar, ¿sí? Y esto es porque básicamente tiene que ver un poquito con que el roce se opone al movimiento, según tengo entendido. O sea, la explicación fácil es por ahí. La explicación difícil es que cumple unas condiciones acerca sobre una integral de línea, que no es relevante ahora, pero intuitivamente ustedes pueden ver que como el roce se opone al movimiento, voy a avanzar por D, me va a disipar energía a través de un trabajo. Voy a regresar, me va a volver a disipar energía. No me va a entregar nada. En cambio, por ejemplo, la fuerza gravitacional baja y hace un trabajo, después sube y como que el trabajo lo devuelve, básicamente. Como que existe como una especie de devolución de energía al momento de yo ya después de haber subido. Entonces, finalmente, eso me hace que el trabajo se hace. Es para que lo tengan súper presente. Ok, volviendo. D2, tranquilito, no digo fácil, pero es tranquilito, que la normal tiene que ser igual a mg. Entonces, con eso ya encuentro al tiro la fuerza de roce, que va a ser igual a mu por m por g. Luego, se calcula el trabajo. Y el trabajo no conservativo se calcula como fuerza punto delta X. Y en este caso, como estamos en una única dimensión, al menos por ahora, única dimensión, producto punto coseno de teta igual 1, simplemente escribimos la fuerza, que es mu por m por g, multiplicado por el delta X, que en este caso es D. Y recuperamos la variable D. Entonces, con esto en mente, si nosotros reemplazamos en el teorema de trabajo-energía, vamos a encontrar que la velocidad, la energía cinética final va a ser igual a, o voy a escribir la energía cinética inicial para mantener la notación, que va a ser igual a 1/2 de K por delta cuadrado, tiene que ser igual a la cinética final más mu por mgd. Entonces con eso yo despejo al tiro la cinética final, que va a estar dada por 1/2 de K por delta al cuadrado menos mu mgd.
Entonces yo con eso ya estoy listo en la fase 2, porque ahora, si ustedes nuevamente les piden, calcule la velocidad con la que la partícula sale del camino con roce, ustedes ya escriben que eso va a ser igual a 1/2 de m por v cuadrado y despejan v cuadrado sin ningún tipo de problema. Pero si no se los piden, ustedes lo pueden hacer. Pero en realidad traten de siempre quedarse con la información sobre la energía de forma directa, porque es mucho más sencillo tenerlo así, créanme. Porque finalmente después no van a estar haciendo más grande su matraca, solamente van a necesitar la información sobre la energía en ese punto. Entonces con esto nosotros ya cerramos la fase 2. Esto es como Marvel, estoy diciendo fase 1, fase 2, fase 3. Así que esta, como todavía no estamos en presencia de el roce, o sea, perdón, en presencia de la potencial gravitacional, de hecho va a ser la energía final de la fase 2. Ya va a ser la energía inicial de la fase 3, de hecho. 1/2 de K delta cuadrado menos mu mgd. Perfecto. Finalmente, fase 3. Conservación de energía. Directamente. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos esta parte? Ya, esta parte sencilla. No hay mucho que ver. Y lo que hay que hacer es lo siguiente. Para imponer la condición tanto de despegue como de, claro, la condición de despegue como el hecho de que vamos a estar trabajando con conservación de energía, pensemos un momento en la forma que va a tener la energía final. Energía final de la fase 3, que esto va a ser, vamos a ponerlo aquí, al momento de despegar. Al momento de despegar, esto va a ser igual a 1/2 de la masa por, voy a ponerlo de forma vectorial, al cuadrado, más m por g por h, donde este h va a depender, vean lo de beta, y de hecho lo podemos determinar. Fíjense que si yo calculo cuánto vale la altura en este punto, o en cualquier punto, va a depender del coseno de beta. Entonces yo puedo imponer de forma directa que h de beta va a ser igual al radio de la circunferencia por el coseno de beta. Entonces, la energía final en la fase 3 va a ser 1/2 de m a, aquí me voy a detener, primero voy a escribir la energía potencial, r coseno de beta, más, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la velocidad. Aquí pónganme harta atención, tanto quienes estén presentes como quienes estén viendo esto después. La condición de despegue que ustedes normalmente conocen es normal igual 0. Eso está súper bien. Pero ahora tenemos que ocupar una condición de despegue inteligente para poder establecer cómo va, claro, cómo vamos a imponer de esta misma forma el hecho que estamos trabajando con normal igual 0. La forma que se hace, o esta es la forma en la que lo entendí yo, es trabajando con a ver, déjenme pensar bien. Sí, con un sistema polar. ¿Ya? Si ustedes lo ven con un sistema polar, se van a dar cuenta de que al momento de despegarse, la única velocidad que va a estar presente es la velocidad tangencial de la partícula. Al momento de estar pegado, voy a tener una velocidad, una componente tangencial y también voy a tener una componente normal a la superficie. En cambio, cuando se despega de la circunferencia, ya deja de estar como constreñida a viajar. Voy a hacerlo dibujando. Esto lo voy a achicar un poquito para que lo podamos ver. No tanto. ¿Qué te pasa? Lo voy a dejar por acá. Y voy a poner aquí velocidad. Ahí sí. Velocidad. Entonces, para que lo vean, ¿qué pasa con la velocidad?
¿Qué pasa con la velocidad? Espero que mi argumento esté bueno, porque así lo entendí y creo que puede funcionar bien. De todas maneras, igual voy a leer el de la pauta que tengo. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver cómo podemos ocupar bien este concepto de despegue. A ver si es que no le pasé un carril de esos grandes, porque me dejé llevar por la intuición. No sería la primera vez que me mando un condoro por dejarme llevar por la intuición. Bueno, ok, olviden lo que les dije, tal vez voy a editar esa parte. Vamos a comenzar de nuevo. Para el tema de la velocidad, el argumento que vamos a ocupar, que es un mejor argumento que el que les di antes, es que básicamente vamos a usar que la energía se conserva al menos hasta el momento de despegue. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos fijado beta como un ángulo de despegue, lo que podemos hacer es calcular la velocidad que va a tener la partícula justo en beta, justo en el momento en el que se despega. Y de esa manera nos cubrimos las espaldas con el tema de la condición de despegue. No la ocupamos realmente, sino que decimos ya, nosotros sabemos que vamos a despegar acá, en beta. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, sabemos que la energía se tiene que conservar hasta el momento de despegue, hasta el momento que la normal se haga cero. Porque básicamente nos vamos a estar moviendo a través de una circunferencia y nos va a generar un constraint a la altura, que tiene que valer siempre R coseno de beta o R coseno del ángulo. Entonces yo voy a imponer que en la altura R coseno de beta, que es el ángulo donde se despega, voy a poder encontrar una velocidad con la que, sabiendo que beta es el ángulo donde se despega, medido con respecto a este, aquí lo voy a hacer con otro color. Ya, sí, voy a hacer, sí, este es el mejor argumento. Medido con respecto a la vertical, yo voy a decir que mi energía se va a conservar hasta ese punto, por tanto yo voy a poder encontrar una velocidad con la que esta partícula finalmente despegó. ¿Qué la hizo despegar? Eso es dinámica, no es lo que estamos buscando. Nosotros queremos encontrar la distancia d para relacionarla con beta, ¿sí? Esa es la idea del ejercicio. Nosotros podemos, de hecho, si queremos decir, pero mira, esto despegó antes o despegó después, movemos beta, vamos a estar moviendo junto con esto el largo que tiene que tener el camino con roce para que eso se produzca. ¿Ya? Entonces, finalmente, en realidad, no vamos a estar ocupando directamente la condición de despegue. Solo vamos a estar ocupando que sabemos que en un ángulo beta despega. ¿Ya? Entonces, lo voy a anotar acá. Solo se usará la condición de despegue como un constraint sobre D. No se usará directamente y se impondrá que la energía se conserva al menos hasta que se despegue de la superficie de la semicircunferencia. Puede haber parecido mucho texto, pero son este tipo de cosas que uno tiene que decir, finalmente. Si uno, por ejemplo, si alguno de ustedes leyera un paper de física, se daría cuenta que es más texto que más draga, lo cual al principio puede impresionar. A mí me lo hizo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ocupar esta idea de conservación de energía, al menos hasta el momento en el que llega. Entonces, finalmente con esto nosotros volvemos a reescribir nuestra expresión. Voy a borrar esto, ya no lo voy a necesitar. Para la energía final de la fase 3, que va a ser un medio de m por b sub f al cuadrado. Esto es vector, pero no nos vamos a preocupar tanto por eso porque vamos a querer
trabajar con el módulo. Además, si quisiéramos hacer dinámica después como con la velocidad de salida, lo único que tenemos que hacer es descomponerlas en algún ángulo conocido, pues, y beta se puede trasladar. Y entonces podemos hacer cinemática después con esta condición. Así que no nos preocupamos tanto por ese tema, como la dirección de la velocidad, esas cosas. Solamente nos vamos a preocupar del módulo. Y esa es una de las cosas bacanas que tiene trabajar con energía, que finalmente no nos tenemos que preocupar tanto por el tema de los vectores. Como, claro, reducimos como nuestro problema solamente a trabajar con cantidades escalares, no con cantidades puramente vectoriales, lo cual no significa que vamos a estar siempre trabajando solamente con escalares. Lo que estoy diciendo es que finalmente la dinámica del movimiento va a estar dada por una cantidad escalar, que es la energía. ¿Ya? Entonces, esto más mg por r coseno de beta. Perfecto. Entonces nosotros lo vamos a igualar con nuestra energía inicial en la fase 3, que es la energía final de la fase 2, que es igual a 1/2 de K por delta cuadrado menos mu por M por G por... ¿Cuánto era? Mu por M por G. Había una cantidad más. D, eso era. Ahí sí, ya me acuerdo. Entonces lo igualamos por conservación. Por conservación. Encontramos que esto tiene que ser igual a 1/2 de M pues sub f cuadrado más mgr coseno de beta tiene que ser igual a 1/2 de K por delta cuadrado menos mu mgd. Esa es la ecuación que tenemos que ocupar. Ahora, para despejar B sub f, que es algo que no conocemos, vamos a ocupar un DCL. Entonces, con este ejercicio tuve que hacer un paralelo porque me mandó un condoro, pero lo vamos a retomar desde donde lo dejamos, hasta la parte donde hablamos de la velocidad, y después tengo que buscar y editarlo bien. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la velocidad? La velocidad la vamos a calcular usando la condición de despegue. Uy, si hubiera hecho esta auxiliar en clase, creo que me hubiera muerto. Así que, bueno, no importa. Vamos a ocupar la condición de despegue. De normal igual a 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar un DCL. Un DCL en polares, que va a ser las coordenadas especiales que vamos a ocupar para esto, y lo vamos a hacer sobre la esfera, o sea, más bien, perdón, la circunferencia, al momento en el que está despegue. También considerando que la energía se conserva al menos hasta el punto de despegue. Entonces eso nos va a entregar dos informaciones. Vamos a poder relacionar esta energía final que acabamos de calcular con la energía inicial, y además vamos a poder calcular la velocidad final utilizando el DCL. Entonces vamos a poner aquí velocidad, se usa un DCL. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos ese DCL? Dibujamos nuevamente nuestra semicircunferencia, que usemos la imaginación que es una circunferencia. Ahí, ya, de pana. Entonces, vamos a estar parados acá. Entonces, yo voy a fijar mi eje radial así y mi eje tangencial así. Este es el eje radial y este es el eje tangencial. Sin ningún tipo de problema. Entonces, calculamos las fuerzas. Vamos a tener el peso. De hecho, acuérdense que esto está en un ángulo beta y de hecho lo podemos trasladar a veces con otro color mejor. Esta parte la voy a hacer con el color verdecito de acá. Entonces, recuerden siempre, si necesitan una hoja completa para poder hacer un buen DCL, usen una hoja completa. Créanme que es mucho mejor que estar poniendo DCL chiquititos que nadie va a entender. Entonces tenemos esto que es mg, y tenemos la normal que va en la misma dirección que r. Pero, cuando escribamos la ecuación de movimiento, nos vamos a acordar de que estamos en la condición de despegue, donde la normal va a ser igual a 0. Bacán. Entonces, nos vamos a preocupar solamente de la ecuación radial. Cuando trabajamos en polares, al menos a este nivel, la ecuación que tenemos que agregar, o sea, la parte que tenemos que agregar en la masa, quiero decir, perdón, en la parte radial, me confundí de nuevo.
En la parte radial, cuando queremos escribir las ecuaciones de movimiento en la parte de la aceleración, tenemos que poner menos la masa por la velocidad final al cuadrado partido por el radio, que es esta parte de la velocidad de la aceleración centrípeta, que tiene la parte radial, que espero que la hayan estudiado cuando vieron cinemática en una esfera, en el MCU. Entonces, esta va a ser nuestra aceleración, pues, solamente la central, ¿ya? Porque no existe cambio de radio, entonces no hay una aceleración radial como tal, no hay un cambio de radio, solamente la aceleración central. Y eso va a ser igual a m por g, y acá vamos a hacer la proyección que teníamos que haber hecho desde el principio. Como esto es beta, esto también es beta, y viéndolo con la dirección, calmado, sí. Esto está en paralelo. Entonces, nosotros proyectamos sobre el radio y va a ser el coseno. mg menos, de hecho, mg por el coseno de beta. Simplificamos las m's y vamos a tener que, y los menos, de hecho, ¿sí? Vamos a tener que b sub f cuadrado va a ser igual a g por r por el coseno de beta. Y con esta información ya estamos listos porque no vamos a calcular b sub f con la raíz porque no nos sirve por ahora. Lo reemplazamos directamente en la conservación de energía. En la conservación de energía. Entonces, en la conservación de energía vamos a tener que 1 medio de K por delta cuadrado menos mu m g d va a ser igual a 1 medio de m g r coseno de beta más m g r coseno de beta. Que si no me equivoco era más o menos así. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás. Sí, perfecto. Porque ya habíamos fijado de que h sub b va a ser r coseno de beta. Perfecto. Entonces, finalmente acá es reemplazar d. Entonces, vamos a hacer el juego al tiro. Mu mgd, vamos a pasar los menos hacia el otro lado. Esta parte ya es pura álgebra. Va a ser igual a menos 3, va a ser, claro. Esto para acá, esto para acá. 1 medio de k por delta cuadrado menos 3 medios de mgr coseno de beta. Voy a realizar la pauta si es que hice bien el despeje. Efectivamente, ya, bien. Y ahora voy a reemplazar ya cuánto vale el K. Entonces esto va a ser mu por m por g por d, que va a ser igual a 1 medio de K por 4 veces, y aquí voy a subir un poquito, esta parte donde está, aquí está, 4 por mgr partido por K. ¿Sí? Menos 3 medios de mgr coseno de beta. ¿Qué simplificamos? La m, la g, el k. Nos queda mu por d, tiene que ser igual a 2 veces el radio, dividido por nada, excelente. Recordemos que mu es adimensional, menos 3 medios de r coseno de beta. Por tanto, d, voy a escribir aquí abajito, va a ser igual a 1 partido por mu, o r partido por mu, si quieren verlo así, si quieren factorizar eso, de 2 menos 3 por coseno de beta. Y con eso terminamos el ejercicio y estamos ready para el arranque. Estamos listos, sí. Ya eso era todo. Entonces, antes de responder las dudas por interno, antes de responder las dudas, voy a dejar de grabar. Entonces, como siempre, las preguntas al correo para quienes estén viendo esto en diferido. Y lamento tal vez como los inconvenientes que puede tener como entre medio de la grabación, pero es que básicamente me mandó un Condoro, entonces tuve que reparar, y para que quede bien la grabación empecé a hacer todo el desarrollo desde una cierta parte desde cero, así que si es que se ve un medio cortado por eso. Así que bueno, gracias y nos estamos viendo pronto. Un saludo.